Los órganos de gobierno. Ustedes saben que lo difícil que es llegar a las asambleas, lo difícil de la participación, pero en realidad es de las asambleas, donde tenemos dos tipos de asambleas, ordinarias y extraordinarias. No importa que no tengamos personería jurídica, si somos simple asociación civil, también tenemos asamblea ordinaria y extraordinaria, es decir, aquellas cooperadoras que tienen reconocimiento ministerial solamente, también pueden hacer asambleas ordinarias y extraordinarias. La diferencia va a ser que la documentación después de la asamblea no la van a tener que presentar en Inspección General de Personas Jurídicas aquellos que no tienen personalidad jurídica. Los que sí tienen, después de cada asamblea hay que juntar fotocopias de actas, de las actas que se hicieron, transcribirlas, certificar las firmas por escribano o en tribunal, es decir, hay toda una serie de requisitos post-asamblea que se debe presentar en Inspección General de Personas Jurídicas. Cuando no tienen personalidad jurídica, solamente se terminan las asambleas y se manda al ministerio la copia del acta y una planilla de autoridades, esa planilla que ustedes manejan, cuando, eso es las simples acciones con reconocimiento ministerial. Si tienen personalidad, hacen el doble control, Ministerio de Educación e Inspección General de Personas Jurídicas, es un doble control. En las ordinarias solamente se aprueba balance, además de otros temas, se tratan otros temas, pero el balance solamente se aprueba en una asamblea ordinaria. Quiere decir que yo me pasé la fecha que tenía que llamar a asamblea para aprobar balance, no puedo llamar a una extraordinaria para aprobar un balance. Tengo que llamar a una asamblea ordinaria fuera de término. Es una cuestión jurídica formal, pero también hay que respetarla. Las extraordinarias se convocan por algún tema urgente. A veces, para no hacer tanto papelerío, y tenemos un tema urgente que resolver, por ejemplo la compra, que va a insumir casi todo el dinero ahorrado de la cooperadora de algún bien importante, se puede llamar a una reunión de comisión directiva en presencia de la mayoría de socios, de la mayor cantidad, se hace un acta de comisión directiva y se le hace firmar a todos los papás presentes y después se toma la decisión, porque a veces cuando se tiene la personalidad jurídica es mucho el papelerío que después hay que presentar y a lo mejor el tema a tratar no era tan relevante, pero sí requería de la aprobación de los papás. Entonces, en lugar de llamar a una asamblea extraordinaria, llamo a una reunión de comisión directiva ampliada a la mayor cantidad de socios y firman el acta de comisión directiva. Ahora, si yo voy a disponer de la totalidad de los bienes para algo, por supuesto que llamo a una asamblea extraordinaria. Si voy a reformar el estatuto, tengo que llamar a una asamblea extraordinaria porque necesito X cantidad de socios. Bueno, ahí estamos, lo que acabamos de ver. La comisión directiva, no menos de 6 personas y hasta 12 personas pueden integrar una comisión directiva, presidente, vicepresidente, secretario. A veces dicen, bueno, no nos alcanza la gente para ocupar los cargos. Lo que pasa que muchas veces entre 6 y 12 es lo ideal, porque a veces en el mismo año van desistiendo de las cooperadoras, o van renunciando, entonces si tenemos un número más elevado, unas 10, 12 personas, es más fácil los reemplazos. Si tenemos una comisión directiva más acotada, presidente, secretario, tesorero y 2 vocales, y se nos van, tenemos que vivir llamando a asamblea para recomponer la comisión directiva. Y siempre que esté la mitad más 1 de la comisión directiva, puedo sesionar. Ahora, si me fueron renunciando y me quedé con menos de la mitad, tengo que llamar para recomponer la comisión. Tengo que llamar a asamblea. Ese es un tema que a veces no sucede en las escuelas, esta cuestión de que vamos agotando los reemplazos. Vos pones un número de 6 a 12. En realidad, si el estatuto tiene otro número, se tiene que cumplir lo que dice el estatuto. Sí, nosotros decimos... Digamos, 14 personas, se tiene que cumplir con las 14, que generalmente está dado por la cantidad de vocales suplentes y titulares. Pero hay que cumplir lo que dice el estatuto, ¿no? No, por supuesto. Eso sí o sí. Sí, pero habitualmente nosotros recomendamos entre 6 y 12, porque se imaginan que una comisión directiva de 14 personas, a veces somos 5 los papás que colaboran en las comisiones. Sí, pero si el estatuto está armado... A ver, que algunos se respeta el estatuto, claro, queda claro, pero si nosotros tenemos que aconsejar
a una comisión cooperadora armada y todo, lo que aconsejamos es no tanta gente, es entre ese número, que es lo que medianamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se me fueron casi todos en la cooperadora? ¿Quién llama? El síndico. El síndico, bien. Porque a veces está... A ver, a veces, bueno, si no hay síndico, la función del director de la escuela es reordenar la cooperadora y el director tiene que convocar cuando no me quedó gente y no tengo. Ahora, si tengo personería jurídica, si la asociación cooperadora tiene personería jurídica, el director no puede llamar. Tiene que llamar o el síndico o buscar para atrás quiénes son los últimos, y no se aceptan las renuncias hasta que no se recomponga, porque yo no me puedo quedar acéfalo con todo. Cuando tengo personería jurídica tengo que ver muy bien, porque si bien ahora Inspección General está aprobando estatutos que venían de escuelas con reconocimiento ministerial por el 874, donde la directora forma parte de la cooperadora como asesora, antes Inspección General no lo aprobaba, la directora queda aparte porque no es un órgano de la asociación cooperadora. Ahora empezaron a aprobar, a reconfirmar los estatutos que tienen las cooperadoras, donde la directora es asesora. Entonces tenemos cooperadoras con personería jurídica con el director como asesor. En ese caso, que tengan un estatuto así aprobado, que empezaron a hacer estos últimos años de esa forma, la directora puede llamar a asamblea y elegir y hacer que se elijan autoridades. Si no, cuando tengo personería jurídica y no está la figura de la directora en el estatuto, hay que buscar entre los que quedaron de la comisión, por más que hayan renunciado, no quedaron, ellos son los que tienen que convocar. Si no, hay que pedir a Inspección General una intervención, que no es recomendable. ¿Qué pasa si uno quisiera modificar el estatuto? Cuando tenés personalidad jurídica, estás dentro de todo tu derecho de que el asesor no forme parte. A ver, primero hay que ver cómo está el estatuto, el que tenga personalidad jurídica, si el director forma parte del estatuto o no. Sí, en el caso nuestro sí. Si forma parte y se quiere reformar el estatuto, hay que cumplir con las mayorías que requiere el decreto 3810, que son las 2/3 partes de los socios, para poder reformar el estatuto, y quieren reformarlo, reforman los artículos que quieran. Las 2/3 partes. Depende de los estatutos. Habitualmente es una mayoría que se suele respetar, pero los estatutos suelen variar, pero no mucho de esas mayorías. Bueno, los sistemas de elección ustedes ya lo saben, no me quiero extender mucho porque después lo deberán vos hacer ese nivel. La comisión directiva tiene a su cargo la dirección y la administración, ejecuta las resoluciones, convoca asamblea, admite los nuevos socios, es un órgano de intermediación, tiene facultades disciplinarias, tiene facultades de llevar toda la documentación y puede disolver la entidad, obviamente mediante una asamblea. En la comisión directiva es necesaria la presencia del asesor, es decir, de los directores, no es obligatoria, no quiere decir que en todas las reuniones de cooperadora deba estar la directora, pero sí es necesaria su presencia, o si la directora no puede, alguien que ella designe, porque hay que coordinar. Recuerden que las cooperadoras colaboran con la escuela, entonces hay que coordinar con ellos. Las cooperadoras no pueden ser estancas o islas dentro de la escuela, y tampoco los directores pueden aislarse de los cooperadores. ¿Te puedo hacer una preguntita, Marcela? Sí. Perdona. ¿Sí? Cuando aparte esa disciplinaria, un ejemplo, ¿cuál sería? Porque a mí me da un poquito de vergüenza, pero lo voy a comentar. Me pasó que este año, al hacer, digamos, cuando hacemos el libro de los socios que están al día para venir a votar, gente que se había presentado para integrar la comisión directiva no estaba al día para venir a votar. Yo lo charlé con la tesorera, porque tratamos de charlarlo, de verlo y charlar las cosas así en comunidad, y se lo dijimos, digamos, caso por caso puntual, como diciéndole, nosotros
educamos con el ejemplo y tenemos que dar el ejemplo y tenemos que estar al día. Pero la verdad que me sobrepasó a mí esa situación, porque me pareció muy fea tener que encarar una situación así. No llegar a una cosa disciplinaria, digamos, pero tuve que decirlo para que se pongan al día, porque como los que querían ser integrantes de la comisión iban a estar sin pagar la cuota. En nuestro estatuto, por ejemplo, dice que tiene que estar actualizada la cuota los 6 meses antes de la asamblea. Pero a ver, no está mal que se cumpla el estatuto. Claro, y nosotros lo que hacemos es que se cumpla el estatuto y que se hagan las cosas por escrito y como se deben hacer. Porque si no, primero que lo vas a hacer el ejemplo, hacer las cosas bien. Y a veces cuesta porque es un papá que conocemos y todo, pero las cosas hay que hacerlas bien. Entonces, para ocupar... No lo dejamos escrito en ningún lado, en realidad. Informalmente tomamos hay que dejarlo. Claro, porque ustedes... En ese momento, porque la verdad que no pasa nada y en el afán de que la gente venga y participe, no, nos pareció una situación tan chocante que pero a no lo veces pudimos manejar. Suceden conflictos y cuando vamos a ver el estatuto, hace años que no respetamos nada, y entonces se presenta ahí, pero siempre fue así y fue bueno. No, pero vos sabés que fue puntualmente eso que nos... Hay que dejarlo por escrito, hay que ver, cuando uno llama a asamblea, hay que ver el estatuto con cuántos días, hay que comunicar por escrito, hay que transcribir el artículo que dice, muchos tienen el artículo que dice que si se quiere presentar una lista tantos días con anticipación, deben estar con la web, hay que hacerlo por escrito. Y si se presenta y no está... Esa comunicación sí la hicimos así. A ver, y si se presenta una lista y no está al día, no está, hay que por escrito decir, no está. Y hay que, porque si no, estamos generando excepciones de manera permanente y no es el ejemplo que queremos dar. Es muy difícil reordenar las cooperadoras, porque muchas veces dice, si nos ponemos estrictos no viene nadie. Bueno, pero la gente empieza a venir cuando ve que hacemos las cosas bien y somos transparentes. Sí, no, muchos normalizaron su situación. Me quedó un solo caso nada más que no lo hizo, por eso está bien. Pero no pasa nada. ¿Y qué pasa con las sanciones disciplinarias? Y cuando hay que aplicarlas, hay que aplicarlas. Las pasa dentro de la federación, les pasa a las cooperadoras permanentemente. ¿Cuál sería un ejemplo, por ejemplo, de una sanción? Bueno, en estos días hemos tenido un caso, no sé si la escuela lo quiere comentar. Un ejemplo, tuvimos una situación con una persona integrante de la cooperadora que difamó a la cooperadora, planteó cuestionamientos no solamente verbales de tercero, acusó que la elección de la asamblea había sido manipulada, donde salió justamente elegida esa misma persona, y bueno, se suscitaron situaciones donde era imposible seguir conviviendo con esa persona. Además negaba que había hecho lo que había hecho. Como estaba en acta, el acta se aprobó de todo lo que había ocurrido y bueno, después como consecuencia del acta se tomó la sanción que preveía el estatuto, que era el artículo 17, creo, 17, sí. donde previa se definió, dejarla fuera de la asociación cooperadora. Porque justamente dentro de los... Claro, dentro de eso prevé que la comisión directiva debe velar por el buen funcionamiento de la cooperadora, y bueno, si uno tiene dentro de la cooperadora una persona que normalmente obstruye, difama, se tomó es dolorosa, o sea, es dolorosa porque, pero si alguien viene a la cooperadora para destruir la misma cooperadora, porque es destruir, difamando es destruir. Imagínense, somos pocos los padres que participamos y una persona que está dentro continuamente machaca, los padres, bueno, lamentablemente tuvimos que tomar esa situación que nos cuesta y nos va a costar. Pero está bien porque nosotros, a medida que nos manejamos correctamente y hacemos las cosas con transparencia, aplicamos, se va generando una cultura dentro de la escuela, hacer las cosas como corresponden, por lo menos dentro de los cooperadores. A veces encontramos grupos de cooperadores que están absolutamente desorientados, que no encuentran los papeles, que eso es un caos, que la gente, que esto se hacía así, y cuesta ir ordenando, pero las cosas hay que hacerlas como corresponden. Una vez que uno se va acostumbrando a llevar los libros, el acta y todos los demás, aplicar el reglamento,
el estatuto, hacer las asambleas como corresponde, cumplir con las formalidades, después se va acercando el papá o la mamá que colabora, se van acercando. Pero, porque si no queda siempre como una cosa, y bueno, es a la que te criaste, una cosa confusa. Entonces, si lamentablemente hay que aplicar una sanción, hay que... Para eso también está el órgano de fiscalización, el revisor de cuentas o el síndico, de acuerdo al término que se le quiera dar y el estatuto más nuevo o más viejo que tengan, que es la fiscalización, que debe controlar por la administración, debe ver los números, también en el caso de cefalía llama a las asambleas y también interviene en estas cuestiones cuando hay cosas con los socios, digamos, cuando hay comportamiento con socios de cooperadora dentro de la comisión, también el órgano de fiscalización puede opinar. No puede votar, por ejemplo, por una sanción de expulsión, pero puede opinar y puede velar que el procedimiento que se haga sea el correcto. El síndico tiene, el revisor de cuentas tiene la obligación de ver que el procedimiento que se hizo para expulsar a un miembro de una cooperadora sea el correcto, pero no puede decir sí o no. Quien tiene la facultad es la comisión directiva. No puede decir, tampoco puede decirlo el director. No, es la comisión directiva quien tiene la facultad de hacer eso. Todos esos elementos que uno pudiera tener como los cuales supongo que en muchos casos deben pasar situaciones similares, por eso también era la pregunta. Si vos no tenés forma de constatarlo fehacientemente, digamos, porque vos hacías mención de que hay cosas que están en las actas. Sí, esto pasó así, en un acto de comisión directiva. Hizo acusaciones públicas, inclusive tuvo presidente parte de la reunión, estuvo el presidente de la federación presente, diputado, digamos, ahí en el aire. Después siguió la reunión, él se retiró, siguió la reunión fue completamente desagradable, usted no se imagina lo que fue. Y bueno, eso quedó constatado en el acta. A la otra reunión se puso a consideración de todas las personas presentes donde estaba esta misma persona y se aprobó por unanimidad. Pero tenías un registro de A partir de ese momento vos tenés el registro de poder. Claro, la pregunta es si no tenés pruebas, o sea, no tenés acta. No, siempre hay que manejarse con las actas. Recuerden que el elemento de defensa legal que tiene cualquier institución, pero especialmente las asociaciones civiles, desde dónde se defiende una asociación civil cuando es atacada, por ejemplo, legalmente o cuando es atacada por el fisco de alguna manera, se defiende desde los libros, desde las actas correctamente, los libros bien llevados, la contabilidad con los libros. Es decir, esto de que tengamos cooperadoras que llevan su contabilidad con papelitos no sirve. ¿Cómo se defiende una asociación cooperadora de un caso, de descrédito, de un caso de estas opiniones? Con los libros, con las actas, plasmado en las actas. Puede que haya venido, haya insultado, qué sé yo, bueno, se deja constancia en un acta, se llama, se le pide un descargo a la persona que ve, no viene visto, se expulsa, pero hay que hacerlo siempre por escrito. Eso es así, tengamos o no tengamos personalidad jurídica. Los libros de actas son la mejor defensa que tiene una cooperadora o una asociación civil.